Estoy súper bien. ¿Será que yo estoy desbarajusto? No. Conectores, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en nuestro sexto capítulo. Estamos en compañía de Brian, la persona que les habla Sebastián. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Joana. Ella es psicóloga. En este momento trabaja en el área farmacéutica, específicamente en todo el tema de investigación. Pero pues te doy pie, Joana, para que te hagas una pequeña introducción de quién eres, a qué te dedicas y le demos inicio a este capítulo. Bueno, chicos, pues gracias por la invitación. Feliz de estar acá, ahora seguidora de su trabajo, que creo que hay mucha conexión con la profesión y el área terapéutica en el que estoy. Sí, soy Joana Romero, soy psicóloga de profesión. Actualmente tengo, digamos que, dos desempeños laborales, uno en la parte terapéutica, enfocada en la psicología humanista y terapias de tercera generación, y en el otro bracito trabajo en la industria farmacéutica, específicamente en el desarrollo de nuevas moléculas para medicamentos que soportan patologías de salud mental. Básicamente son mis dos actividades actuales. Y mamá de mango. Bienvenidos a The Art of Connection, donde el cambio se convierte en poder. Un podcast creado por Airbed. Bueno, Joa, pues nada, yo creo que para empezar con el capítulo de hoy, pues sí quisiera preguntarte, y esa va a ser la pregunta madre del capítulo en número 6, y es, ¿cómo tú podrías describir esa... perdón que se nos despertó algo que se acomode muy bien. ¿Cómo tú podrías describir esa conexión que se ve interrumpida, esa conexión que se ve intoxicada por las redes sociales y por el estilo de vida moderno que hoy vivimos, y cómo eso afecta a la forma en la que nosotros reaccionamos, a nuestras emociones y a nuestra interacción con las personas y las mascotas? Bueno, yo creo que aquí hay, esa sola pregunta tiene mucha tela de dónde cortar. Uno, porque vamos a partir de tres cosas puntuales. La primera es que en este momento, en la actualidad, nosotros estamos entendiendo las redes sociales como el medio digital por el que yo me estoy relacionando, ¿cierto? Facebook, Instagram, TikTok y todas las plataformas que hoy por hoy se conocen. Pero las redes sociales en esencia no son eso, esas son las redes sociales digitales, ¿sí? La red social con la que yo me formo como persona es la red social que tengo con mi familia, con mis amigos que creo desde la infancia o a través del tiempo y diferentes etapas de mi vida, la comunidad en la que vivo, la pareja que tengo. Esa es mi verdadera red social, ¿sí? Ahora, estamos frente a una dualidad en que dependemos mucho, las nuevas generaciones más que todo dependen mucho de la red social digital, porque es una generación que nació con esa red social digital. Es una generación que no conoce otra forma de interacción previa. El tener familia, papás, hermanos, amigos es paisaje. Si yo no tengo seguidores en redes sociales, eso sí es un problema, ¿cierto? ¿Qué pasa? En mi caso, que somos unas generaciones un poco más atrás de ustedes, en cuanto a años, pues refiriéndome, nosotros sí crecimos donde no habían celulares, no había nada digital, y donde es como, tiene estos juguetes, defiéndase como pueda, haga red social con sus amigos, conozca gente, porque era lo que había. Entonces tenemos esa dualidad hoy por hoy. Y la tercera que yo pondría es que, y en esto sí me remonto un poquito a la psicología, y es que imaginémonos una pirámide de 5 pisos, donde cada piso es una necesidad que el ser humano necesita cubrir para llegar a la cúspide, que es la realización. Ahorita hablábamos un poquito de escalar en algún día un nevado, ¿cierto? Imaginémonos la cúspide o la punta de ese nevado, mi meta. Esa meta se llama autorrealización. Pero para yo llegar allá tengo que pasar por unos pisos, digamos unos pisos térmicos, en el caso de un nevado, haciendo la analogía. El primer piso me habla de las necesidades básicas, fisiológicas: comer, dormir, respirar. Eso es lo básico que yo necesito para vivir. Y en el tercer piso, me voy a saltar el segundo, que son las necesidades de seguridad. En el tercer piso están las necesidades de afecto, las necesidades emocionales, donde está el amor, la amistad, mi pareja, ese interrelacionamiento que yo hago con.
Entonces, sin eso, yo prácticamente sin ese piso, yo no puedo aspirar a llegar a autorrealizar. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia que ha estudiado a muchos seres humanos y todos buscamos lo mismo. Y no hay autorrealización sin esa conexión que necesitamos con el otro, porque somos seres sociales. Y curiosamente, después de ese tercer piso, en el cuarto piso está la necesidad de estima. O sea, primero necesitamos relacionarnos con el otro para que eso me refuerce mi estima como tal. Entonces yo creo que partiendo de estos 3 puntos es que podemos hablar cómo es que está nuestra relación hoy por hoy con el medio, porque es que me afectan unas cosas más que otras. Por ejemplo, porque, no sé, dime tú, Sebas, ¿cómo te sientes tú cuando dices, no, es que mi red social X no está creciendo, no tengo tantos seguidores, es que subí esto y nadie me lo ha comentado, ¿sí? ¿Por qué tengo tan poquitos likes? Okay. ¿Sí? Pues, digamos que ahí pasa algo curioso, y es que nosotros tenemos este podcast donde queremos conectar y demás, que en base también depende un poquito de ir subiendo esos seguidores para poder impactar en más gente, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero también está el otro lado en donde también lo hablábamos en su momento, y es poder tener una red social no digital, sino aprender otra vez a tener esa red social de las personas. Entonces digamos que a mí sí me pasó que yo en algún momento yo quería ser influencer, yo quería tener como mi propio canal de Instagram, poder impactar a la gente y demás, y en un momento yo me puse muy juicioso, hice mi parrilla de planificación, de ideas, de posts, de videos, de reels, de todo, y subí el primer post, ¡pum!, menos 2 personas, y yo, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué pasó? Entonces digamos que en ese momento, claro, y recién salió como de la pandemia y demás, como que quería hacer eso, pues imagínate, de estar encerrado, como todo eso, intentar conectar con la gente, pues de una manera a distancia, ¿no? Entonces pues como que me dio muy duro, yo decía, pucha, pero ¿qué hice mal? Si de hecho quiero hacer un cambio. Entonces en su momento me afectó y pues es algo que he venido aprendiendo, y también con el podcast como que lo hemos venido analizando también, que en parte sí queremos tener muchos seguidores en nuestra página, pero que eso no es realmente lo que como que tiene como el mayor impacto, ¿sabes? Sino es poder entrar a impactar es en la persona como tal, y que esa persona entiende que no dependa de esa red social, esa red digital, para tener una buena calidad de vida o en poder aspirar a esa cúspide, que es lo que tú decías. Sí, claro, yo creo que es como afianzar el concepto de que la red social es el medio, más no el fin, ¿sí? Yo no me puedo volver una red social digital de la cual depende mi felicidad, mi tranquilidad, mis estados emocionales, sino que es el medio para yo alcanzar algo. En este caso, pues ustedes generar y crear una comunidad. Sí. ¿A ti cómo te va con las redes sociales y las redes sociales digitales, Brian? Pues mira que es que a mí también me pasó, sobre todo que yo también en algún momento sí quise crear contenido y también ir hacia ese camino del influencer. Y justo yo creo que fue en ese momento en el que empezamos a subir contenido también del gimnasio. Y pasaba lo mismo, que uno subía un post y nada, y en ese post habían muy poquitos likes y hasta lo dejaban de seguir a uno. Entonces sí era un poco frustrante porque tal vez uno piensa en que las cosas no se hacen de la mejor manera, o que está uno haciendo las cosas mal, o tal vez haciendo el ridículo, porque sin embargo exponer la imagen es un poco difícil también. Sí, claro, mostrarse ante otros, y además que yo creo que de cierta manera las redes permiten mostremos lo bonito, ¿no? Porque es que mostrarnos vulnerables como que no atrae seguidores, ¿sí? Y se ve la vulnerabilidad como una debilidad en el ser humano, cosa que no es. Sí, ¿no? exacto. Por eso pues ahora simplemente lo veo como una herramienta de marca personal, y ya, simplemente como mostrar un poco de lo que soy, de lo que he hecho, de los viajes que he tenido, también muestro sobre todo los libros que leo. De vez en cuando alguna historia subo, la dejo ahí destacada, los libros que leo, y ya es simplemente como para dar un pequeño vistazo de lo que soy. Sin embargo, ya no le meto como mucha ansia a tener muchos seguidores o ese tipo de cosas, no, simplemente el crecimiento se va dando con naturalidad. Claro.
Y hay algo que pasa con las redes y es que a veces también como que nos desenfocamos del tipo de conexiones o interrelacionamiento, algo que tú me preguntabas ahorita iniciando, de esas redes que no nos nutren, ¿sí? Porque es que con las redes sociales, como son redes sociales digitales son tan amplias, pues es muy difícil a veces perder esa congruencia entre lo que yo soy y en lo que me estoy convirtiendo a través de, ¿sí? Entonces yo tengo unos valores, pero la forma en que me relaciono con la sociedad a veces no denota esos valores que yo tengo. Entonces a veces tú me hacías una pregunta por WhatsApp y es ¿cómo distinguir cuando de verdad yo no estoy como con la comunidad o esa red de amigos en la que yo me sienta conectado? Porque eso pasa muchísimas veces. Y yo pensaba, yo creo que todos los seres humanos en algún momento queremos pertenecer a algo, ¿sí? Queremos pertenecer a un grupo, queremos pertenecer a un tipo de comunidad. En la universidad, creo que tú estás en la universidad, ¿verdad? Creo que habíamos escuchado eso. Y siempre tenemos afinidades y uno siempre quiere pertenecer. También influyen un poco las formas en cómo me enseñaron a mí desde pequeño a relacionarme. Lo que les decía ahorita, yo vengo de una generación donde es, vaya, allá está el mundo, ¿cómo se va a relacionar? No sé. Soluciones. Y ustedes viendo una generación de Instagram, Facebook, dale like y mira a ver si me devuelven el seguir, sí, ¿cierto? Uno, se sigue, me sigue, se el sigue, like, me sigue. El like. Si me siguió, hola. check, pasé la primera prueba, ¿cierto? Antes era cómo me atrevo a hablarle al otro. Y es que hasta eso se ha perdido. Exacto, entonces esa conexión ya es como, depende mucho del medio digital, no depende de las herramientas emocionales que cada uno tiene, de cómo me enfrento yo solito a esto. Que digamos que yo en algún momento leía también que al ser nosotros seres sociales y al pasar, pues yo creo que también algo que impactó mucho fue ese tema de haber, como el COVID, habernos distanciado cada quien en su casa. Digamos que ahorita la gente no sabe cómo superar algún tipo de crisis, algún tipo de cosa negativa que llega a pasar en su vida. Entonces digamos que cómo podría uno entender que está entrando en una crisis, puede ser de estrés, de ansiedad, al haber tenido una prueba que tal vez uno quería que fuera lo más positivo posible, algo que no quisiera haber aprobado y demás, pero que tal vez no fue el resultado que uno quería. ¿Cómo puede hacer uno? Porque pues lo que yo leía es que como ya no somos seres tan sociales y bueno, estamos como en ese cambio, nosotros ya no sabemos manejar muy bien ese tipo de emociones y nos dejamos guiar mucho por ese estrés, por esa ansiedad, que hasta hecho digamos en la película de, no sé si la vieron, la de Intensamente 2, que hacían como la introducción a esa etapa ansiedad, de la ansiedad, ¿no? Y eso, entonces, bueno, pues ahorita como también queremos impactar en los jóvenes, cómo uno puede entender que está entrando en una crisis de ansiedad y cómo puede llegar a regularla y más, bueno, en esta etapa donde pues uno casi que, pues en ese entorno social casi que no está, o bueno, uno no tiene la confianza de decirle a una persona, oiga, es que me siento ansioso o me siento triste, porque pues tal vez está el miedo a que lo juzguen. ¿Sí? No es tan fácil que alguien se abra a ti y te diga, ven, yo te puedo ayudar o ven, te escucho. Claro. Mira que ahorita que mencionas eso, la pandemia es un término que hace unos días me dijeron, es que ya está muy trillado, que no se le puede echar la culpa a la pandemia. Y yo no estuve de acuerdo. ¿Y por qué digo? Porque yo creo que la pandemia es algo que fue transversal para todos, en todas las generaciones. Ninguna de las personas que estamos hoy vivas en el mundo había vivido una pandemia antes, nunca. Eso fue nuevo para nosotros. Y eso desde entrada ya desencadena algo totalmente fuerte para el tema mental y emocional, porque nadie se había visto enfrentado a una crisis de esa manera. Y la pandemia empezó de la noche a la mañana. O sea, esto fue como, hoy estamos, mañana estamos, pero encerrados. Entonces, sumado a la gravedad que tenía la enfermedad antes de que se detectara o se creara un tratamiento. En personas que, como tú decías, como tienen estas dificultades de interrelacionamiento, pues encerrarse, el aislamiento es lo peor para desencadenar una crisis de ansiedad o depresivas, en un caso extremo. Y si no estamos, digamos, o venimos de una no formación en cómo detecto yo esos signos y síntomas, pues va a ser mucho más difícil tratarlas. Creo que, si no me equivoco,
los dos me imagino que vivieron la pandemia en términos similares. Estaban encerrados, digamos, tú sí estabas ya en la universidad, pasar de relacionarte con tus compañeros de estudio a ver clases en casa, ¿sí? Y Sebas, si estabas ya terminando la universidad o trabajando, pues me imagino es cómo volvemos este trabajo ahora de forma virtual. Y es imposible que después de que nos relacionamos constantemente con alguien en un medio, sea la universidad, el trabajo, mis amigos, el conjunto donde vivo, y pasemos a tener cero contacto con alguien, eso no nos afecte emocionalmente o eso no desate una crisis. Eso siempre va a pasar. No necesita pasar otra pandemia para que eso no suceda. Entonces, uno, yo creo que es importante identificar el escenario que me genera esa crisis, respondiendo un poco a tu pregunta. Porque en este caso ponías el ejemplo de la pandemia. Yo te pongo el ejemplo cuando tenemos una crisis porque terminé con mi novia o terminé con mi novio, porque se me acabó el matrimonio, ¿sí? Porque no aprobé el semestre, porque se me murió mi mascota, ¿sí? Creo que hay diferentes formas en que eso, o a veces ni siquiera podemos reconocer, estamos tan cargados de cosas que no reconocemos cuál es el punto central de lo que me desata una crisis, pero sé que hay una crisis. Lo importante es reconocer que la hay. ¿Y cómo reconozco yo que hay una crisis o cómo la identifico? Es porque yo soy de las personas que piensa que el cuerpo nunca se queda con nada. No sé si han escuchado el término de somatizar. ¿Mm? Ese es el llamado, el cuerpo no se queda con nada, ¿sí? El cuerpo expulsa de alguna manera o lo muestra de alguna forma. Entonces yo empiezo a sentir, y esto es una realidad científica, y es yo empiezo a sentir cosas físicas en el cuerpo. Dolores de cabeza que no son constantes o no son comunes para mí, empiezan a aparecer de forma muy seguida. Como ustedes bien saben, el intestino ahora es nuestro segundo cerebro, entonces los problemas gastrointestinales se desbordan, empiezo con unas fluctuaciones horribles, empiezo a comer muy mal, lo cual me lleva al tercer problema y es que empiezo a dormir muy mal, empiezo a hacer episodios de insomnio y el insomnio, el problema gastrointestinal, dolores constantes, cansancio extremo, irritabilidad, pues me llevan a una apatía constante con el mundo, donde ni yo mismo me entiendo. Cuando la mamá le dice a uno está en la casa, pero mito es que a usted no se lo aguanta es nadie. ¿Sí? Ni usted mismo se entiende qué es lo que le pasa. Es esa sensación de estoy llegando a mi límite. Muchas personas no desencadenan una crisis, muchas personas no llegan a estallo, exploto, pero pues muchas sí, algunas se pueden manejar, otras lastimosamente terminan en una tragedia. Entonces yo creo que lo importante, al menos a nivel físico, es empezar a detectar qué tanto de esto estoy sintiendo yo. Ya viene después lo emocional. Qué tan drenado me siento. Y para llegar a un drenado, pues tengo que hablar de muchas otras cosas. Qué tan irritable estoy, qué tanto me concentro en el trabajo, en lo que estoy haciendo, en el estudio, cómo puedo seguir haciendo las cosas, qué tanto procrastino. Dejemos esto para después, no, es que dejemos esto para después, ¿cierto? Y las redes, porque esta es una distracción esencial cuando yo estoy llegando a ese límite. Entonces, la suma de muchos de esos síntomas es lo que me desencadena. Lo importante es aprender a reconocerlos. No sé si te ha pasado, sí, que hayas tenido, hoy por hoy diciendo, yo estaba como en ese límite. No, sí, te lo decías y en algún momento de la vida, bueno, fueron dos que me acuerdo ahorita. Uno sí fue en el COVID. Bueno, digamos que en ese momento algo positivo fue que yo en ese momento también apoyaba en una clínica, en un pet shop. Okay. Entonces como que tenía la posibilidad de salir un poco de casa. Entonces como que también no me dio pues como tan duro ese aislamiento, sí. Pero sin embargo, claro, estar en casa y bueno, y ya no ni siquiera tenía que hablar con mis papás, bueno, en ese caso yo vivo con mis papás, no tenía que hablar con mis papás, bueno, no, eso fue horrible. Y el segundo caso, ya fue terminando la universidad, bueno, pasaban unas cosas, unos temas personales, y yo lo voy a mencionar en algún capítulo, a mí físicamente se me notaba muchísimo, demasiado flaco, el pelo horrible, unas ojeras, yo no dormía pero no descansaba y claro, o sea, y en ese momento yo dije, bueno, o sea, tengo que hacer algún cambio porque, o sea, no me siento yo y realmente ya no era solo lo físico, sino que no me sentía en esencia, o sea, yo me sentía muy apagado
Y a cualquier evento, cualquier abrazo, cualquier gesto social a mí me cargaba, quería alejarme de las personas. No te sientes cómodo en No me ningún sentía medio. cómodo en ningún medio. Y hasta que, bueno, dije, bueno, tengo que empezar a escucharme, a entenderme, fue que empecé a ver todo eso y a decir, oiga, mi cuerpo me está hablando, todo mi yo me estaba hablando y yo no me estaba poniendo cuidado. Tú Y oyes, pero no escuchas, sí, como sí, sí, dicen. entonces sí, fue eso lo que me pasó. Y no sé, Brian, si en algún momento... Es horrible esa sensación cuando alguien te dice como, pero ¿qué le pasó? O dicen entre la gente, ¿no? Pero ese muchacho, ¿qué le pasó? Eso es una sensación. Yo tuve también un pasado oscuro. Y esa sensación es horrible porque eso que tú dices como de, pero yo no soy esta persona, ¿qué me está pasando? O sea, ¿cómo llegué yo a este punto? ¿Sí? Y más cuando de pronto nunca has vivido una crisis antes, como dices, todo esto es nuevo para mí, ¿qué me pasa? ¿Sí? Sí, eso que dicen es muy interesante, sobre todo digamos que uno se desconoce en ese tipo de momentos y a mí la verdad casi no me pasa. Recuerdo que solo me ha pasado una vez y fue este año, justamente en el semestre que acabo de pasar, porque bajé mucho las calificaciones El promedio. y realmente a mí eso no me pasa y tampoco si... Digamos, esa vez que me pasó, no me gusta aceptar que es como una crisis, como una especie de depresión, porque siento que es algo como para, va a sonar mal, pero siento que es algo para personas débiles. Ok. Como siento depresión, es de gente muy débil y que no sabe pensar muy bien cómo son las cosas. Y justamente yo aplico mucho el estoicismo, que pues era algo de lo que estábamos hablando antes de, y es que yo por lo general siempre tengo una vida muy tranquila a pesar de incomodidades, por ejemplo, naturales del estudio, etcétera, vivo una vida muy tranquila. Y cuando tengo algo que de verdad me incomoda, por ejemplo, no sé, me siento mal con mi pareja, ¿m? O con mi familia, a mí sí me pica mucho eso, me incomoda demasiado. Y hasta que yo no solucione eso, no me voy a sentir tranquilo. Entonces, siempre que me empieza a dar algo como una especie de crisis, me siento y empiezo a tachar mis aspectos como persona. Entonces así como hijo, soy estudiante en el gimnasio, en el trabajo, y empiezo a ir mejorando cada uno de esos ítems. Sin embargo, sí me dio uno y pues, fue bastante difícil porque yo siempre soy muy buen estudiante y que los profesores me dijesen, no, es que usted está muy distraído, no, es que no está rindiendo como antes, usted era muy distinto al que yo conocí. Siempre lo bajonea mucho a uno. Sin embargo, pues de todo eso se sale de la misma manera y es siendo muy consciente de lo que hay que mejorar y pues no sumiéndose en esa misma depresión. Bueno, mira que es muy, muy interesante lo que dices de como siento que esto es de personas débiles, porque yo creo que aquí hay hay una cosa importante a aclarar y es que todo lo que nos saca de esa zona organizada en la que estoy no siempre desencadena una crisis, ¿sí? A veces que las cosas no salgan como yo quisiera o como venían pasando no desencadenan precisamente una crisis ni de ansiedad y mucho menos de depresión, ¿sí? A veces hay cosas muy fuertes que nos llevan a que la persona padezca una depresión que definitivamente pues es una alteración ya física y fisiológica a nivel cerebral que implica tratamiento. Pero no precisamente como una crisis en la que yo me desenfoque, sino que sirven, a veces son situaciones que sirven para decir, yo que cambié, yo que estoy haciendo diferente para que esto siga siendo congruente con la persona que yo venía siendo y que a mí me gustaba ser, según lo que yo te entiendo, ¿cierto? Como que yo venía en este modelo, pasó esto de la universidad, tal vez no identificas por qué pasó, pero eso tampoco te está llevando a pensar en ese momento soy lo peor, ¿sí? Entonces yo creo que es importante tener eso presente de que no todo lo que me pasa en la vida precisamente me tiene que desencajar una crisis ansiosa o una crisis depresiva o abrir cualquier tipo de patología mental mucho mayor o menor, ¿sí? Entonces yo creo que es importante también tener eso presente. Ok. Entonces digamos que si no se hablara de crisis, en algún momento también lo hablamos con el doctor, hablábamos de algo que era como el tema de ser instintivos y de cómo reaccionamos a veces a ciertas cosas, ¿cierto? Entonces digamos que pues en ese día como que lo hablamos muy por encimita, pero pues ya que tenemos
a la persona experta en los temas emocionales. ¿Cómo sería ese tema de cuando uno está presentando un sentimiento o lo está sintiendo y cuando uno tiene una emoción? ¿Cómo es eso? ¿Qué diferencia pueden haber? ¿Qué diferencia hay? Y pues yo he escuchado siempre eso de la inteligencia emocional, pero pues uno cómo la puede llegar a aplicar en su vida diaria y en esto que estamos hablando, ¿cómo lo podemos aplicar? Ok. Vamos a hacer un ejercicio con un ejemplo. Ok. Sí, vamos a hacerlo con la vida real. Yo te voy a decir algo y tú vas a intentar descascadear qué viene de ahí para abajo. Ok. Esto es todo inventado. A mí me encanta lo que estamos haciendo. Y yo te digo, este podcast no sirve para nada. Ok. Tú te estás riendo, pero hay algo que te está procesando en tu cabeza, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Cuando para llegar a reacciones, sentimientos y definir las emociones, yo siempre parto de que un pensamiento viene de un factor externo, de algo que pasa fuera de mí. Okay. ¿Qué es lo que acaba de pasar fuera de ti? La frase que yo te dije. Es una afirmación de un externo. Yo te dije, el podcast no sirve para nada. Tú piensas en ese preciso momento algo. ¿Qué pensaste? Ahorita me lo vas a decir. Tú pensaste algo, positivo o negativo, como lo quieras llamar, pensaste algo. Y ese pensamiento automáticamente tú lo vas a sentir luego, casi que al instante o ahí pegadito, algo en el pecho o algo en el cuerpo, que se llama rabia. Me puse feliz porque me dijo eso, me dio apatía esta vieja, ¿sí? Me pongo eufórico porque le quiero gritar, ¿sí? Y ante esa emoción, tú vas a reaccionar, ¿sí? Tú me vas a gritar o me vas a hablar y me vas a decir, no comparto tu opinión, ¿sí? O me vas a responder con una frase grosera o peor, o simplemente te vas a levantar y te vas a ir porque, ¿sí? Siempre hay una reacción. Entonces, ¿por qué hago el ejercicio? Porque para hablar de pensamientos y emociones hay que seguir esa cadena. Okay. Una emoción se desata a partir de un factor externo, de mi parte, ¿sí? Vi algo, descubrí algo, me dijeron algo, escuché algo o vi algo en las redes que no me gustó del mundo, de la vida, de la guerra, ¿sí? Y yo en ese momento pensé, ¿cómo es de injusto el mundo? ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué me fue infiel? ¿Por qué piensa que mi podcast no sirve para nada? ¿Sí? Y mi emoción viene con qué rabia, qué tristeza, o sea, ¿por qué esta persona me dañó? Y lloro, ¿sí? Porque esta persona o algo tan bonito que vi me aflora la felicidad a flor de piel, ¿sí? O me frustra de por qué las cosas no pueden ser diferentes. Y yo ante eso reacciono. Si lo hablamos de las redes sociales digitales, le doy un dedito arriba o dedito abajo, o un corazoncito, o pongo un comentario. Si estoy con la persona, porque hablábamos ahorita, tú me puedes perfectamente gritar, levantar, irte, decirme una grosería, decir tu opinión no es importante. Siempre va a haber una reacción. Entonces es como la diferenciación. El pensamiento es lo que yo tengo primero, a lo que me dicen, a lo que pasa externamente, y la emoción es lo que ese pensamiento me genera. Okay. Entonces es como la cadena siempre. Ok, bueno. ¿Qué le podríamos decir a Brian a ver que nos desencadene? Porque tú me decías, él es muy estoico, ¿no? Sí, es bastante estoico. Pero tenemos que también tener en cuenta que esa cadena de cosas no pasa solo con cosas malas, ¿no? Yo te puedo decir, a mí me parece increíble, no sé cuántos años tienes, no te lo pregunté, pero me admiro de cómo ustedes en la edad que tienen, que son muchos más jóvenes que nosotros, estén haciendo este proyecto. O sea, yo te admiro por eso, de verdad te lo digo, más allá del ejemplo que estemos haciendo. O sea, te admiro porque en un momento que ustedes hoy por hoy estén hablando de este tema, es admirable. Cuando yo a los 20 no me cuestionaba ni siquiera quién era, yo vivía por vivir. Entonces, que ustedes hoy se lo estén cuestionando a una edad temprana, eso es un avance garrafal en estos tiempos. Entonces, yo te admiro por eso. Tú me dirás, ¿qué piensas? ¿Qué sentiste? ¿Y cómo vas a reaccionar? Bueno, muchas gracias. No, a mí de una se me vino a la mente, es verdad.
no sirve para nada. Pero, no me funes. No, es verdad porque, bueno, en primer lugar, nada de lo que se hace en este mundo sirve para algo. Absolutamente nada, porque todo se va a olvidar. Nada sirve para absolutamente nada hasta que trascienda en algo, ¿sí? Ningún activismo, ninguna forma de hacer las cosas, ningún trabajo, nada sirve para algo a menos de que trascienda. Más allá de eso, es verdad porque ninguna afirmación se puede controvertir a menos de que se discuta. Entonces tú puedes decir, no sirve para nada, y ahí entramos a discutirlo. Y de la discusión, o sea, de la respuesta que salga en esa discusión, se determina si sirve o no sirve para algo. Tú puedes decir, no sirve para nada porque el mundo va a seguir siendo malo y las personas mediocres. Sí, es verdad. Pero yo te puedo decir, vale más la pena tratar de hacer algo a sentarse a ver cómo el mundo se deteriora por sí mismo. Claro. Entonces, y pasa bueno, con eso si la frase hubiera todo. sido real, ¿no? Sí. Yo aclaré que Sí, era sí, solo sí. un ejemplo. No, sí, y pasa en realidad con absolutamente todo. Por ejemplo, si alguien me dice, no sé, hoy llueve, y es un día soleado, no hay ni una sola nube, yo te voy a decir, ¿pero por qué? Puede que hoy llueva, o te voy a decir que no, cualquier cosa puede pasar, pero ¿por qué? ¿Mm? Entonces, no, o sea, siento yo que no vale la pena nunca cerrarse a ninguna afirmación, porque nunca se conoce absolutamente todo el mundo como para decir a ciencia cierta esto no es verdad. Antes se decía que la Tierra era plana y nunca se discutía el por qué, simplemente la Tierra era plana y punto. El primero que dijo que la Tierra era redonda, lo trataron de loco hasta que se discutió el tema y de verdad se probó que la Tierra es redonda. Entonces uno nunca se puede cerrar a ninguna afirmación y decir que realmente hay una sola verdad. Y además que siempre que pasan situaciones que vienen del exterior, son muy subjetivas, porque es lo que esa persona piensa de, ¿sí? Lo que tú acabas de decir. Yo puedo pensar que hoy el día está maravilloso y tú puedes verlo y decir, no, pues para mí está súper gris, ¿sí? Son formas de ver el mundo distintas, ¿sí? Y no es que esté mal, como tú dices, es discutible, ¿sí? Y la cosa es cómo vemos esos factores externos y cómo nos pegan a nosotros. Acá me podría extender en decir, no, es que ese comentario te tocó a ti una herida de infancia que me toca entrar a revisar por psicoanálisis. Okay. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero ya viéndolo como algo externo, como un ejercicio ahorita, como para responder lo que me estabas preguntando, lo completo con esto que dice Brian. Sí, siempre va a haber es el punto de vista de esa persona, lo que me dijo esa persona. Ahora tú, ¿cómo lo vas a asumir? ¿Cómo lo vas a asimilar? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con eso que tú recibes? Porque al final el exterior tú nunca lo vas a controlar. Tú controlas lo que sí sientes, lo que haces y cómo respondes a eso. Okay. ¿Y uno cómo puede llegar a tener esa madurez, tal vez, para poder responder lo que toca responder, ignorar lo que toca ignorar y aceptar lo que toca aceptar? Porque, estudiando pues, psicología, no, porque, digamos, a mí me ha pasado, digamos, en su momento cuando lo dijiste, a mí me dio risa porque yo estaba esperando como algo más como para saber qué iba a responder. O sea, estaba esperando algún otro comentario. Pero digamos que a mí me ha pasado algo y es que yo soy muy terco. Okay. Yo soy muy terco y cuando a mí ¿Pero es una dicen- terquedad sana, Sí. consideras tú? Sí, no, a mí me gusta, bueno, es que a mí me gusta a veces tener la razón. Okay. Pero pues ya lo he venido manejando porque yo antes era muy egocéntrico. Entonces digamos que cuando a mí me dicen como esas cosas como tu podcast no sirve o bueno, cualquier otra cosa, así como negativa, era algo que yo estoy haciendo, yo digo, o sea, lo asumo, lo escucho, pero en el fondo digo como, bueno, o sea, uno, yo estoy haciendo algo que tú solo estás viendo lo negativo, porque si yo te dijera, dime 3 cosas positivas de tal cosa, es más probable que me digan 3 cosas negativas de algo que 3 cosas Claro. positivas. Ujú. Y adicionalmente a eso, en ese orden de ideas, pues yo digo, voy a mostrarle a la gente de qué soy capaz y hasta dónde puedo llegar. Entonces Claro. como que siempre he sido así, siempre mi familia ha sido así. Entonces digamos que cuando me dicen ese tipo de cosas, a mí me da risa porque como que yo me visualizo ya después es logrando el objetivo y ya ni siquiera, bueno, en cierto momento a mí me pasaba y era que yo asumía objetivos con tal de demostrarle a las personas que lo podía hacer.
Y en cierto momento pues dije, no, eso está mal, porque pues yo no me puedo regir entonces porque ahora la gente me dice que yo no puedo hacer tal cosa, entonces tengo que hacerlo para mostrarle a esa persona que es, ¿no? Entonces ya después simplemente sí, escucho las cosas, las asumo y en mi ego interior intento controlarlo y simplemente sigo con mi vida porque lo que quiero es dejar una huella. Y así como lo decía ahora, ya hasta que uno no deja como, hace un cambio realmente, pues no va a ser alguien visible. Y pues es lo que estamos haciendo y no sé hasta dónde lleguemos, pero pues yo sí, en mi objetivo desde que inicié, no solo con el podcast, sino desde que empecé como veterinario, porque yo soy un veterinario totalmente distinto a los veterinarios que hay. Yo quiero dejar una huella y en su momento lo hablé con mi familia, yo hablaba con mi papá y yo decía, es tedioso porque siento que no lo estoy haciendo. Y me decía, no importa si son 10, si son 20 o si es una, pero digamos con tus clientes, tú vas a cada sesión, cada entrenamiento, cada terapia y tú estás dejando una huella en cada persona. Y desde ahí es donde empieza el cambio. Tal vez no va a ser al momento aquí ahora tan significativo, pero pues creo que sí, uno va dejando esas cosas. Entonces digamos que ahí fue donde yo aprendí a tener como esa inteligencia emocional o aprender cómo a tener esa madurez. Pero entonces digamos, esas personas que no lo están haciendo, que bien detrás del celular, que son capaces de responder un mensaje cuando es vía WhatsApp, cuando es un comentario por YouTube, por Instagram, pero que cuando están de frente no son capaces de expresarse, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué madurez tienen que tener o qué procesos tendrían que tal vez vivir o cruzar como para tener la capacidad de afrontar las cosas sin entrar a pelear? Porque eso es lo que pasa ahorita. Ahorita la gente es intolerante, no le puedes decir nada porque ya es, me ofendo, me pongo bravo y nos vamos a puños o lo que sea. Y no es como, bueno, dialoguémoslo y encontremos tal vez un punto medio en donde tú y yo podamos llegar a tener algo de razón, o porque tú estás viendo esto y yo estoy viendo esto. Entonces uno cómo puede llegar a eso. Sí, mira, yo creo que hay muchas cosas para tener aquí en cuenta. Y ustedes llevan un terreno abonado enorme. Uno, porque lo que les decía ahorita, está en un momento de sus vidas tan jóvenes que ya se están cuestionando esto y creo que viene de años atrás. O sea, esto no empezó hace 2 días. Entonces ahí hay un terreno abonado de cuestionarme yo por qué estoy haciendo lo que hago, escogí mi carrera de acuerdo a mis gustos, tengo una profesión que se identifica con lo que soy y va alineado con los valores y la forma en que yo quiero impactar en el mundo, sea que dure o que no dure, ¿sí? Pero yo lo quiero impactar porque hoy por hoy es en el mundo en el que estoy, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es identificar tú quién eres, tú qué quieres ser, tú por qué razón crees que estás acá. Y esos cuestionamientos tempranos, hablando en edades, por eso hoy por hoy vemos en tantos colegios que se habla de la inteligencia emocional formada en niños a partir de los 5 años, que ya tienen como una concepción un poquito más real del mundo, no porque sean inteligentes emocionalmente, sino porque se empiezan a tempranas edades. Yo no le puedo hablar de inteligencia emocional a un niño de 6 meses, ¿sí? Entonces empezar a reconocer eso. 2, hay un término que en psicología se llama dejar ese miedo al FOMO, que el FOMO es una sigla que en inglés es como Fear Missing Out, ese miedo de sentirme siempre fuera de algo, que no pertenezco a algo. Nosotros somos seres sociales, sí, necesitamos una red de personas, mi familia, porque crezco en ella, amigos, porque es como con lo que voy a aprender fuera de mi familia a ser la persona que soy, pero yo en esencia soy solo y me tengo que formar emocionalmente solito a partir de muchos factores externos. Entonces ese miedo a no pertenecer y a estar fuera también tenemos que empezar a entrenarlo. Tercero, creo que tener presente que lo que hagamos y las decisiones que tomemos vayan alineadas con lo que soy y lo que recibí en mi hogar. Ojo, acá hay una cosa que es muy importante decir, a veces no recibimos en hogar como los patrones de relacionamiento que quisiéramos recibir. Hay muchos niños que vienen muy dolidos, muy marcados de casa. No debería pasar, pero pasa. Pero sí tenemos, digamos, en el mejor de los escenarios, ver de qué patrones de relacionamiento pues venimos, ¿no? Y por último, yo creo que hay algo que nos ha pasado a todos y es aprender de las experiencias, de lo que tenemos, de lo que vivimos, de cómo cómo respondí yo a ciertas cosas que he vivido.
Porque a todos nos pasan cosas, no le tengo que llegar a la mayoría de edad para tener situaciones. Hay cosas que marcan a un niño desde los 10 años, ¿sí? Relaciones sentimentales tempranas, ¿sí? Que tú dirías, cuando terminé con mi novia cuando tenía 15 años, porque fue mi primera novia de la vida, va a ser muy diferente a la que yo te voy a decir, no, yo terminé con mi novio cuando tenía 32 y pues aquí estoy, ¿sí? Entonces yo creo que es aprender también de esas cosas que van sucediendo a través del tiempo. ¿Y tú qué haces con eso? ¿Sí? ¿Lo vas dejando allá a que eso se acumule y en algún momento estalle, o lo vas trabajando a medida que va sucediendo? Lo hablas, lo exteriorizas, lo identificas y dices, como tú dices ahorita, pasó una situación personal y es como, yo no soy ¿sí? No necesitaste tal vez un psicólogo ni nada en ese momento, sino solo verte a un espejo y decir, hijo de pucha, aquí de verdad está pasando algo serio, ¿sí? Y aprendiste de esa situación, ¿sí? Sin decir en ese momento, uy, no, es que tengo que ser inteligente emocionalmente para salir de esto, no, tú dices, necesito salir de esto, ¿sí? Yo creo que es aprender también mucho de esa experiencia y esa cicatriz emocional que va quedando allá, en el buen sentido de la palabra. Te veo muy pensativo. No, pues es que personalmente sí se me generan unas dudas, son de temas un poco distintos. Uno, sí te quisiera preguntar cuál es la diferencia entre ser, y ahorita lo estábamos hablando, egocéntrico y narcisista. Y pues otra pregunta, y es ¿por qué hay personas que tratan de llenar vacíos con cierta dependencia a otras personas? Por ejemplo, ahorita está muy sonado un tema y un concepto que se llama ser migajero, porque eso funciona tanto en la mente y porque para ciertas personas es hasta necesario, como adictivo. Y bueno, ustedes me han hecho preguntas que yo me podría extender 3 horas aquí en el podcast, pero vamos por partes. Entonces vamos con la segunda, empiezo por la segunda. Tranquila que acaban a salir como 3 capítulos, pero si quieres acomodar un poquito el micrófono. Eso. Súper. Listo. Ahora sí. Sí, se había escuchado ese término recientemente de migajeros, sí, es muy de su generación. Mira, ¿qué pasa? Yo creo que, creo que hay un tema que les decía ahorita, y es también cómo tenemos esos patrones de crianza tan afianzados. No voy a decir que sean el 100% de los casos, pero partamos de un ejemplo. Yo tengo una familia en la que yo crecí viendo que en esa familia tratarme mal era normal, tratar mi papá normal, tratar mal mi papá, mi mamá era el pan de cada día o era normal. Si habían golpes o no, pues también estaba normalizado. Que no hubiera una comunicación cuando había un problema, porque si no, cuando había un problema eran silencios absolutos, ¿sí? Esto ya no se habla y de pronto el viento en algún momento, 8 días después, va a solucionar la situación. Tengo una pésima relación con mis hermanos, ¿sí? Donde no nos hablamos, no sé ni cómo se siente, no lo identifico, y así voy creciendo. Llego a una relación donde lo que sea que me ofrezcan, yo lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque pienso que si no hablamos, si tengo una discusión con esa persona, no lo vamos a hablar, porque es que eso es normal. Yo lo vi en mi casa, eso está bien. ¿Yo por qué voy a pensar algo diferente? Porque si llegamos a un término de violencia, por ejemplo, pero es que yo lo vi en mi casa, de pronto eso también es parte, todas las relaciones de pronto son así, ¿sí? ¿Y por qué empiezo yo a hablarte de esto? Y te digo que empezaba por el segundo punto, porque es que a veces el cóctel que se arma entre la persona que está dispuesta a recibir lo que sea para casar con una persona narcisista es casi que un match universal siempre. Eso siempre pasa, es como si las dos personas se atrajeran automáticamente. Antes del podcast yo te decía que en la psicología había algo, y es tu pareja, la persona con la que tú, digamos mi esposo, mi novio, con la persona que convivo, es el reflejo perfecto de cuánto amor siento por mí misma o por mí mismo. Porque somos espejos, la persona siempre va a reflejar algo que yo soy o que yo tengo, ¿sí? Algo que a mí me falta,
se ve reflejado en esa persona. Algo que yo necesito, a veces lo veo reflejado en esa persona. Entonces, ¿por qué te digo que a veces hacen el match perfecto? Porque yo vengo de algo que pienso que es normal y esta persona hace lo mismo, lo que tú llamarías migajas. Entonces, pues yo, ¿por qué me voy a salir de ahí? A veces hacen más, que no precisamente hacer más es bueno. Entonces digo, estoy recibiendo más de lo que yo vi como un patrón de crianza y pues está bien quedarme ahí, porque es que ¿por qué me voy a ir? Si a mi mamá le fue peor y ahí van mis papás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a veces al ladito? Y es que cuando hay muchos faltantes en casa, no hablemos de que aquí hay golpes ni nada, cuando hay muchos faltantes en casa, yo tengo que entrar a cubrir ese hueco como sea, ¿sí? Es el pensamiento de muchas personas con dependencia afectiva A, ¿sí? Yo no tuve nada en la infancia, pero esa persona llega como caída del cielo y con lo poquito que me da, como yo nunca he sentido eso, yo de ahí me agarro. De ahí nació la famosa frase de, es que ella es mi media naranja. No. Tú vete a un árbol de naranjas y dime cuándo ves media naranja colgada. Nunca la hay. Nunca. ¿Quién se inventó eso? O sea, las naranjas vienen enteras. Sí, Los seres sí. humanos venimos enteros. Lo que pasa es que las situaciones externas, llámese familiares, sociales, etcétera y demás, nos van creando huequitos. Y como tú no llenas ese huequito o no lo sanas en el momento, eso se va acumulando y tú empiezas a recibir lo que sea más adelante. ¿Y cuál sería esa diferencia entre ser egocéntrico y ser narcisista? El egocéntrico es cuando tú siempre necesitas la aprobación o el reconocimiento del medio externo para que eso alimente lo que tú has venido construyendo. Yo siempre necesito que me lo avalen. Bueno, avalen no, que me lo alaben, ¿sí? Yo siempre necesito escuchar eso, que soy el mejor. Y siempre en comentarios positivos, ¿sí? Un egocéntrico nunca va a decir como, ay, bueno, está bien que me dijiste que yo soy odioso y lo tengo que mejorar. No, un egocéntrico nunca te lo va a aceptar. Al narcisista, ¿qué se le suma? Que siempre tiende a ponerse como, no te voy a poner un ejemplo, pero ese no es el mejor. El narcisista siempre tiende a justificar ese ego y ese lastimar a otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo promuevo una situación en la que 100% es mi culpa, con eso hago sentir mal a la otra persona, pero si la otra persona me reclama, yo le digo, pero pues es que tú promoviste todo esto. Okay. Pero esa persona nunca se da cuenta que fue él el que montó. Casi que inconsciente lo hace. Sí, los narcisistas casi nunca se dan cuenta. Hay que decirle, oye, eres narcisista. Y él no. Pero fue el mundo el que me hizo así. ¿Sí? Okay. Esa es como la diferenciación a grandes rasgos. ¿Por qué has conocido narcisistas? Porque hoy por hoy es un término también muy trillado. Sí, no. Trillado no en el mal sentido, porque sí empezamos a reconocer y se le puso nombre a esto, ¿sí? Hace muchos años era como que es que él es así. No, eso tiene hoy una connotación y una definición. Título y apellido. Título y apellido, exactamente. Sí, okay, wow. ¿Tú has conocido narcisistas? Tú me dijiste que eras egocéntrico, ¿no? Yo era egocéntrico, sí. ¿Sí te viste reconocido con esa definición? Como Sí, necesito que sí, yo siempre me siempre lo... buscaba esa aprobación externa. Pero sí, sabes que sí necesitaba eso, pero siento que también, es que no sé, porque tú lo hablabas como que, bueno, se necesita esa aprobación, pero también yo lo hacía y en algún momento lo hacía sin ser realmente yo. O sea, realmente sí era por buscar en otras personas como ese amor que tal vez no tenía hacia mí mismo. Entonces no sé si es entre ser egocentrismo o cómo se le podría llamar a eso de estar buscando aprobación por no sentirme bien, tal vez en lo que yo era en ese momento. Yo creo que ahí era como más una necesidad de pertenencia. ¿De pertenencia? Ya lo hablaremos en el psicoanálisis, no mentiras. Okay. Pero sí, a veces yo creo que lo que les decía al principio, y no es que esté mal, uno a veces empieza a hacer como mucho, digámoslo, lobby en un círculo social porque empiezo a buscar afinidades con personas, eso nunca está mal. El problema está cuando yo me uno a un círculo
donde yo no me siento identificado, donde yo no puedo ser yo mismo, solamente por encajar en algún lado, por hacer parte de unas personas que ahí están para que digan que yo soy parte de este grupo de amigos, de este círculo social, pero si yo me pongo a analizar cómo me siento ahí, pues yo no me veo ahí. Yo, ni mis valores, ni lo que soy como persona, ni mis gustos, ni nada, de pronto encajan en eso. Es como cuando uno sigue cuentas de Instagram, que yo después, no sé si ustedes lo hacen, pero yo a veces hago un detox, y yo digo, ¿y yo por qué seguí esto en algún momento de mi vida? ¿Sí? Yo, eliminar. Entonces uno dice, porque empiezo a ser parte de estas cosas que nada tienen que ver con lo que yo pienso, o al menos no pienso hoy por hoy, porque los cambios pues también son aceptables en el ser humano, ¿no? O sea, lo mismo que yo pienso a mis 20 no voy a pensar a mis 30. Ok, bueno, entonces, bueno, no me surgieron dos preguntas. La primera es, digamos, en el caso de los... Voy a sacarle cita en el consultorio. Las personas que en su momento tuvieron un padre o una madre ausente presente. Ausente presente. Sí, o sea, que de amor nunca estuvieron, pero que económicamente tal vez sí lo estuvieron. Ok. O sea, nunca les faltó ausentes nada. pero responsables. Sí, es que se le dice que pues nunca les faltó comida, ropa, lo que quisieran, pero realmente nunca estuvo ese amor. Entonces, digamos, esas personas que, digamos, tienden a buscar ese amor en otras personas, porque pues como nunca lo tuvieron en su hogar, ¿cómo podrían uno empezar a manejarlo? O sea, darse cuenta de que eso está sucediendo, que no es migajero, sino que realmente es algo que sí está sucediéndoles, y como pues vinculándolo un poquito también a las mascotas, ¿cómo podrían estos seres tan maravillosos poder ser una ayuda sin tampoco nosotros llegar a tenerlos y generarles también un daño? O sea, esa es la primera inquietud que tengo. Y la segunda era ¿qué? Ahora se me fue la paloma. Así que responderme esa pregunta mientras me acuerdo. Creo que ahora ya iba a decir algo, ¿no? Sí. ¿No? ¿No? Ok. Entonces, como la ausencia de uno de los padres, que fue ausente físicamente, si te entiendo, pero responsable en la crianza, nos puede afectar, y cómo podemos superar esto, y se parte en dos, y cómo los animales también nos pueden ayudar en esto. Sí. Mira, en la psicología nosotros hablamos de diferentes tipos de familia. Hoy por hoy es muy famoso las familias unifamiliares. O sea, soy yo con mi planta. Okay. ¿Sí? Yo con mi mascota, que ya se pasan a familias interespecie. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando venimos de una... Hago esa connotación, yo ya les digo por qué. Venimos de familias a veces muy rotas. Tú ahorita que ponías el ejemplo, te voy a colocar un ejemplo de la vida real, y es conmigo, y yo tuve esa situación. Yo tuve un padre ausente, que fue ausente físicamente y ausente económicamente, o sea, no cumplía por ningún lado. Yo, con el paso del tiempo, porque con esta persona, que me es difícil incluso hoy por hoy todavía decir es mi papá, porque estuvo tan ausente que no logré ni siquiera ese vínculo. Pero yo hoy por hoy como que siento que muchas cosas de lo que podría dar un papá, término hombre, masculino, ¿sí?, me hicieron falta. ¿Y cómo lo descubrí? A través de muchas situaciones en las que yo dije, ay, pucha, esto es una herida que a mí me quedó. Porque yo sí siento que fue una herida en ese momento, hablándolo a título personal. Yo sí siento que hubo un hueco ahí muy marcado, en que yo acabo de tener un slash en la mente, y yo fui migajera entonces, en algún punto de mi vida. Sí, porque yo aceptaba relaciones en las que quería sentir que la otra persona como que me protegía, ¿sí? Ok, y eso pasa mucho. Y eso pasa mucho, claro. Y en las mujeres no sé si es tan común, según lo que he escuchado en terapia, pues lastimosamente sí nos pasa. No precisamente siempre por una ausencia de papá, pero yo lo sentí de esa manera. Y es como, es que esta persona como me protege, y yo nunca he sentido esa protección, pues es muy fácil agarrarme de ahí. Y soltar eso, que yo nunca he tenido, es muy duro. Ahora, ¿cómo superar eso? Yo creo que nosotros tenemos hoy una tendencia, el amor propio. ¿Pero qué es el amor propio? Uno dice quererse, amarse, mimarse. No, no es eso. Es como yo reconozco lo que no hay y trabajo a partir de eso. ¿Por qué les tocó este término? Porque eso es lo que les decía al principio cuando me presenté, lo que hacen las terapias psicológicas de tercera generación hoy por hoy. Yo no voy a tratar de curarte
ni aliviarte el síntoma, porque es que yo parto de una realidad que ya tienes. Yo tu pasado no te lo puedo cambiar, o en mi caso no me lo van a cambiar. Yo ya tuve una ausencia que está hoy presente todavía, es una ausencia que voy a tener y que ya fue así. ¿Y yo cómo te sano eso? No te lo puedo sanar, pero yo de a partir de ese reconocimiento sí puedo trabajar en ello. Entonces, no entro a eliminar los síntomas, pero sí a trabajar de forma personal eso que ha desencadenado el síntoma. Y lo voy a aceptar con mucha naturalidad. Aceptar lo que ya soy, lo que viene conmigo. Obvio, aquí digo, cuando digo aceptar, tampoco es que cierre la posibilidad a cambiar, porque mucha gente les decía ahorita la frase, no es que él es así, y con ese él es así nos quedamos y hay un montón de, voy a decir la palabra, regados en el mundo, ¿sí? Haciendo daño, ¿sí? Entonces yo creo que también es reconocer qué tengo, qué soy y cómo puedo mejorar esos aspectos de mi vida sin tener que llegar a dañar a otros o sin que esa situación permee todos los escenarios. Es como, no sé si responde tu pregunta. Ahorita que tomaste el tema de Mango, tengo que confesarte que no soy la más experta en ese interrelacionamiento con animales. Creo que te había contado en algún momento que Mango es el primer perro que nosotros tenemos en la familia. Tenemos gatos desde hace tiempo. Y yo lo que creo, ahorita digamos con un año que llevamos con Mango y más de 10 que llevamos con las gaticas, yo sí creo que son seres que definitivamente te tocan fibras que nunca nadie en seres humanos te los va a tocar. Yo podría decir que con una de mis gaticas, por ejemplo, yo tengo una conexión especial, que es como si ella, algo que a mí me pasa, como si lo sintiera automáticamente. Como si yo me pudiera ver reflejado y sentirme al mismo tiempo escuchada por alguien que yo siempre voy a decir, nunca me va a juzgar. ¿Sí me entiendes? Eso crea, a mi forma de ver, crea un vínculo que es imposible de duplicar o de decir como voy a tenerlo con alguien más. Y a mí eso no me pasa con ningún ser humano. Entonces, me quedo con la pregunta, de hecho, para investigarla. Por lo que te digo, no soy experta como en esa etología de animales, pero es como la experiencia que yo he tenido a nivel personal. Tú eres el experto en animales aquí. No, pues quería tener como esa visión. Pero listo. Y la otra era, ya que me acordé, era cómo entonces podemos empezar a cambiar de entornos. Porque digamos que listo, no se da cuenta que no se siente cómodo en el entorno en el que está, tal vez no va con las ideas de las personas, siente que lo frenan a lo que uno tal vez puede llegar a ser o lo que uno quiere ser. Pero está ese miedo a no ser aceptado, está ese miedo a, y si cambio de círculo social y yo no pertenezco a ese círculo social, o si yo soy el problema y no soy el círculo social. Entonces, uno cómo puede llegar a entender eso y cómo puede llegar a hacer esos cambios. Porque pues la idea también de esto es que la gente lo pueda escuchar y diga, listo, o sea, estoy cayendo en cuenta de todo esto, voy a hacer el cambio yo. ¿Cómo lo puedo hacer? Ok, partamos de ejemplos. ¿A ti te ha pasado esa situación, Brian, donde tú te sientas que perteneces a un círculo, pero que ese círculo realmente no te identifica? Sí, digamos cuando empecé la carrera y tenía un grupo de amigos en el semestre, ellos como que no, digamos, éramos 10, era un grupo grande. Ya luego, por temas de disponibilidad de tiempo, como que algunos fueron saliendo y sin embargo quedó un grupo de aproximadamente 6 personas. Éramos 3 hombres y 3 chicas. Entonces, ellos como que siempre salían, como que les gustaba mucho ir a fiesta, tomar demasiado. Y yo realmente no me sentía ahí. De hecho, a mí ese tipo de vida no me gusta. Y sin embargo, estaba ahí y me sentía como que realmente no quería y a veces le sacaba el cuerpo, a veces me sentía demasiado indispuesto. Porque yo soy una persona de estar muy sola. A mí la soledad me gusta mucho. No tienes problema con eso. Entonces, sí, en ese sentido me habría pasado. ¿Y te saliste de ese círculo social? Sí, pues las cosas igual, uno sabe cuando las cosas van a terminar, tarde o temprano van a terminar.
Pasa con las amistades y pasa también con las parejas, que hay cosas que uno sabe que se van a terminar, uno solo Esta es la espera que muerte, se la acabe y crónica de una ya. muerte anunciada, dice uno, ¿sí? Ajá. Entonces se sabe. Entonces sí, se acabaron las cosas, no de la forma que quería porque hubo como ciertas faltas de lealtad que pues nunca se dan de manera expresa, pero digamos que tácitamente se entiende que ahí está. Entonces pues eso lo define la naturaleza de cada persona y pues justamente se acabó por eso. Y antes de acabarse eso, tenías esa sensación que dice Sebas, como de ese miedo de a salirme de acá. Realmente no, a mí me gusta mucho estar solo y, y yo creo que también por eso es que nunca dependo de absolutamente nada. Digamos, en ese sentido, y esa es otra pregunta que si quieres respondes un poco más adelante, y es, personalmente yo siento que no siento. Digamos, hay cosas, si yo quiero sentir, siento. Por ejemplo, si me ponen los cachos, que nunca me ha pasado, pero supongamos que me ponen los cachos, y a mí me duele, si yo quiero sentir que me duele, me va a doler. Pero si yo digo, normal, sí, no siento, no voy a sentir porque no tiene sentido llorar o sufrir, lo que sea, no lo voy a sentir. Igual con la muerte, a mí se me han muerto como dos mascotas y yo realmente no he sentido absolutamente nada. Y hay muchas cosas que la gente siente y que les duele o que sienten mucha emoción y yo no siento. ¿Y realmente no sientes o bloqueas ese sentir? Que No son dos sé, cosas distintas. no sé. Creo que no siento, pues yo no sé, no sé. No te pasa nada, No, definitivamente nada no. ninguna manifestación física, Mm, mm. ningún palpito adicional en el corazón, nada. Hay Ninguna una cosa. respiración de más agitada a las 20 por minuto. Hay una cosa que sí siento y es sobre todo el tema de la toxicidad como celos. Celos es lo único que yo sí siento que siento de verdad. ¿Eres El resto, celoso un poco. o celos hacia ti? ¿O tú eres celoso? Yo soy Tú celoso. eres celoso, Un ok. poco. Un poquito. Y ya. Eso es lo Esto único queda que para un siento. próximo episodio. Eso es lo único que siento. El resto no. El resto soy muy insensible. No me genera absolutamente nada de eso. Y por eso no me da miedo quedarme solo. O de algún modo en algún momento estar en un grupo y al instante no estarlo. Ok. No me importa. Bueno, entonces yo creo que te lo quería escuchar porque sí, yo creo que a todos nos pasa que hemos estado en círculos con personas en las que no nos vemos identificadas. Tú me preguntabas cómo lo hago, cómo lo identifico. Y yo creo que una de las principales cosas es eso que tú acabas de decir. Uno sabe cuando no está en el lugar en el que uno se siente identificado, ¿sí? Tú te preguntas todas las veces que estás con esas personas o rodeada de, ¿yo qué hago acá? Yo podría estar sentada en mi cama viendo televisión, ¿sí? Yo, ¿por qué estoy acá y por qué acepté venir? Sí. Si no quería, ¿sí? ¿A qué le estoy respondiendo? ¿Sí? ¿Qué necesidad hay dentro de mí para estar acá si yo no quería? Eso es uno, como reconocer que yo definitivamente este círculo, así no lo sepa en el momento, como que esto a mí no me está nutriendo, exacto. Yo creo que dos, es cuestionarte si estás ahí por FOMO, les decía ahorita, por ese miedo a no pertenecer a nada, porque es que no pertenecer a nada está bien, la soledad no tiene ningún problema, la soledad en extremo o cuando una persona definitivamente tiene un problema y no sabe a quién recurrir, eso sí ya se convierte en un problema diferente. Es hasta importante en una etapa de la vida aprender a estar solo, ¿no? Porque Claro. es muy esencial. Claro, porque es que la soledad también te ayuda a conocerte a ti mismo. Si tú estás rodeado de gente y siempre tienes, cuando se presenta un problema, alguien a quien salir corriendo para que te resuelva, ¿tú cómo vas a saber cuáles son tus fortalezas para enfrentar una situación solo? ¿Sí? La tercera, yo creo que evaluar cuáles son tus no negociables en un círculo. Ok. Ese círculo también incluye tu pareja. ¿Sí? ¿Qué tengo yo que nunca voy a poner bajo negociación como con esta persona o con estas personas? La lealtad, lo que tú decías ahorita. Se cruzó ese límite. Si para mí la lealtad es tan importante, ¿yo por qué voy a estar en un grupo en el que la lealtad ni siquiera tiene cabida? En el que las mentiras,
el tomar, los vicios. Si un negociable para mí no son los vicios, yo porque soy con gente viciosa, sea que el vicio que sea, trago, drogas, etcétera, ¿sí? Y el cuarto, yo creo que a aprender a tener esos espacios en que yo no necesito ni debería estar con gente, ¿sí? Donde necesito un espacio para mí, para ver qué me dice a mí mi propio cuerpo, para ver yo qué pienso a partir de todo lo que me ha pasado, ¿sí? Yo creo que es importante también reconocer todas esas emociones y sensaciones que se van generando a través del tiempo. Lo que les decía ahorita, lo mismo que tú sentiste a los 20 no lo vas a sentir a los 30. La tusa de los 20 no va a ser igual a la de los 30. No, Son completamente distintas. Claro. En ambas no te vas a morir, pero es que en una sentiste que la vida y el mundo se te estaba aplastando. En la otra es como, bueno, pues esto ya lo viví, ya sé qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces yo creo que son esos 4 elementos los que yo te diría como para aprender a decir, yo, le sumaría un quinto, ¿sabes? Sumaría un quinto y es, a la sociedad le cuesta mucho en estos días aprender a decir que no. Uy, sí, bastante. Yo sí tengo bastantes compañeros y amigos que no saben decir que no. Tú prefieres ponerte, o muchas de las personas prefieren ponerse en una situación en la que están incómodas a decir una simple palabra como lo es no. No, no quiero, no me interesa. Compleméntala con lo que quieras, o un simple no. Yo le tomaría ese quinto. Sí, mamá, es preferible ponerse rojo 5 segundos a estar incómodo o que eso afecte después a largo tiempo. Y te vas a dar cuenta que a veces el no ni siquiera te pone colorado. Lo que tú sientes es que te quitó un elefante, un peso encima, te quitó una pata encima. Total. Wow, no sé. Y me quedo con la pregunta de Brian, porque lo voy a citar a psicoanálisis para ver eso que me dice que no siento. Okay. Pero no, está bien, yo creo que también has hecho un proceso de mucha madurez mental y emocional, ¿no? A raíz de todo lo que me decías que te gustaba el estoicismo, que enseña mucho, que les decía que la filosofía también es parte de las bases de la psicología. Entonces yo creo que no es algo que de pronto sí hay que entender, pero no es algo en lo que uno dijera puede haber un problema o algo así, pues tampoco lo vería de esa forma. Por eso te preguntaba, nada se mueve por allá. Habrá que ver por qué eres celoso. ¿Cómo has descubierto que eres celoso? Porque es que, no sé, pues es algo que se siente, es casi que instintivo. Pues ya Sí. lo descubriste porque en alguna relación te pasó. Sí, Okay. pero digamos, lo que pasa es que como yo soy, a ver, es que yo soy muy consciente del comportamiento de las personas, ¿sí? Y yo sé que hay gente que no es leal. Eso, hay gente que no es leal en todo el mundo, ¿sí? Tú lo identificas, digámoslo así. Y para mí no es muy fácil como exteriorizar sentimientos, como querer a las personas y como estar dispuesto a una persona y tal. Entonces, es que es muy tonto porque yo también soy consciente de que, a ver, lo que pasa es que es que es muy difícil de explicar. Normalmente cuando uno exterioriza sentimientos y tal con una persona, el miedo está a que esos sentimientos sean vulnerados y etcétera, etcétera. Yo soy consciente también, y esto es un pensamiento que he tenido durante mucho tiempo y he tratado de explicárselo a la gente y no me entienden nunca. El tema del dolor y los sentimientos conmigo es muy mecánico y sobre todo a la hora de que me hacen daño emocionalmente tratándose de una pareja. Si yo le expresé sentimientos a una persona y le dediqué tiempo, dinero, ganas, energía, etc., y esa persona me hace daño, y la excusa es yo la amaba y ella me amaba a mí, por ejemplo, esa es una excusa inválida. ¿Por qué? Supongamos que yo la amaba. Yo debo amar a una persona que me ama. Debe ser algo recíproco. Esa persona no me amaba porque me hizo daño. Yo sufro por el amor que había entre nosotros dos. No había ningún amor, yo no debo sufrir. Si esa persona me amaba, no debió haberme hecho daño. Inherentemente, si me ame, una persona que me hace daño, yo no puedo darle el gusto de sufrir por ese daño que me hizo, ¿verdad?
Entonces, a fin de cuentas, yo no debería sufrir. Sin embargo, es algo instintivo que si, por ejemplo, yo tengo una pareja y esa pareja tiene un mejor amigo y se van a hacer una salida por ahí, a mí se me genera algo. ¿M? Yo no sé si es por tema de exclusividad o yo no sé por qué, pero tal vez puede ser que sea de que pues es eso, que yo ofrezco mucha exclusividad. Yo realmente cuando estoy con pareja no tengo como amigas y no tengo... No das pie para lo que para Exacto. ti se podría de Nunca, pronto sentir nunca, esa, pues, esa ujú, quisquillita ya. nunca se da esa situación como para que mi mujer se sienta insegura, por ejemplo. ¿Mm? ¿Y Y tú ya, tal pensarías vez. que eso puede ser inseguridad de tu parte? Esa espinita que te da por allá cuando mi amiga o la persona con la que yo estoy saliendo salió con otro amigo, esa espinita tendría algo de No, inseguridad. no porque también lo he pensado y lo he hablado con Sebas y es que, y suena muy egocéntrico, pero no está, es muy difícil encontrar a un joven de nuestra edad que esté a nuestro nivel, bien sea de Ok. madurez mental, de físico, de lo que sea, es muy difícil encontrar a alguien así. ¿M? Por lo general, la gente de nuestra edad está o tomando o vagando o haciendo lo que sea, menos pensando en su futuro y lo que nosotros hacemos, ¿sí? Ujú. Entonces, listo, se encuentre alguien mejor que yo, difícil hasta aplaudible. Que se encuentre alguien igual que yo, pues bueno, ella verá, de pronto tiene algo que yo no tengo, pero que llegue ahí es difícil. Por lo general se van es por ganas o por simplemente un sentimiento de querer hacer algo diferente o por lo que sea. Entonces no es como una inseguridad de que realmente no. Por eso es que es muy difícil para mí explicarlo y no encuentro el porqué. Te voy a dejar esta acotación para un episodio siguiente. Y es que no sé si sabías, pero una de las cosas más comunes que tienen los egocéntricos es inseguridad. Entonces, no te estoy diciendo egocéntrico porque obviamente nos conocemos hace poco, bueno, las Ujú. veces que nos hemos visto, pero una de las características principales de las personas egocéntricas es eso. Soy inseguro en algo. Que, como tú decías, pasa a veces desapercibido. Esa persona ni siquiera se da cuenta que es egocéntrico y que tiene inseguridades. Pero empieza uno a explorar más a fondo y uno encuentra una respuesta. Lo mismo con los narcisistas, que tú también me lo preguntabas hace poco. Un narcisista no sabe que es narcisista. Él piensa es como que todo está bien conmigo. El problema es el mundo, el problema eres tú, que me promueve a que yo ponga esta situación, pero el problema sí sigue siendo tuyo. Yo siempre miro hacia afuera y el culpable está afuera. Pero lo voy a analizar y tú también te lo analizas a ver si yo no digo que tenga la razón de una inseguridad de tu parte, pero sí es una característica bastante común. Sí, y puede Y ser cuando que hables de sea inseguridad o inseguro en alguna egocentrismo me parte. avisas. Ok. Puede ser, puede ser. Yo también he pensado en si soy inseguro, pero realmente no me hallo por dónde podría ser. No sé. Iremos más a fondo con eso aquí con mi amigo Sebastián, Sí. que también pasó por ahí. Sí. Bueno, yo sí me di cuenta que sí era como inseguro. En su momento yo sí sentí esa inseguridad. Ahorita ya no. O sea, tampoco es ser egocéntrico, pero sí creo que es darse valor, que es lo que dice Brian. Ujú. Porque de verdad no hay tantas personas ahorita que de verdad piensen como pensamos nosotros, tal vez. Eh, Porque sí, yo sí me he rodeado como de muchos círculos sociales, a mí me ha gustado mucho aprender de muchas cosas y quedarme con algo de cada cosa porque eso me ha permitido tener como una mente un poco más abierta a muchas cosas. Y digamos que en los entornos en los que yo he estado sí me he dado cuenta que realmente uno sí tiene algo que lo va a diferenciar. Entonces, a veces sí es complejo en ese tipo en esas cosas de relaciones y creo que sí es complejo que lo puedan llegar a cambiar a uno por algo tal vez mejor que uno. Claro, pero ese valor es innato, se nota a millas de distancia. El egocentrismo lo luces, ¿sí? Lo tienes Sí, sí, sí. que Total. mostrar, tienes que decir algo para que se note. El valor Sí, de sí, una sí. persona y esa esencia se nota a Sin- millas de Sin distancia, necesidad de hablar. sin Sí. necesidad de hablar. Pero bueno, entonces ya como para ir cerrando el capítulo,
Yo quisiera hacerte como una pregunta que tal vez es un poco grande, y es cómo entonces uno puede empezar a tener una mente sana. No sé si sea por ese lado la pregunta, pero pues poder guiarla hacia como ese lado. Una mente muy sana, un entorno sano y poder llegar a esa cúspide a través de esas dos cosas, entorno sano y mente sana. Y cómo, o sea, pues cómo podemos empezar desde mañana, que es lo que siempre decimos. La gente escucha el podcast hoy tal vez en la noche y mañana diga, bueno, ya quiero hacer un cambio en mi vida, ¿cómo lo puedo empezar a hacer? Desde lo más mínimo, no sé, yo te pongo el ejemplo, yo empecé a intentar tener mejores rutinas de sueño Ujú. para despertarme y tener más actitud. Palabras de valor, yo me levanto en la mañana y digo, soy el mejor, voy a ser exitoso, no, soy exitoso, soy emprendedor, y me lleno esas palabras de valor que me van a ayudar en el día a día a ser mejor y a sentirme mejor conmigo mismo. Entonces, ¿cómo puede una persona empezar a hacer esas cosas y a tener... Sí, yo creo que resumiría, ay, perdón, otra vez se dañó hasta acá. Resumiría un poco en todo lo que hemos hablado. Y es uno, chicos, yo creo que tengámosle amorcito a la palabra no, que aplique en todos los sentidos. Esta noche, el que esté mirando el podcast o los que esté escuchando, como dices tú, coja su celular, porque luego es lo último que hacemos en el día, ¿no? Coger el celular para poner la alarma o a ver quién me escribió o lo que sea, ¿cierto? Cambiemos hábitos incluso para que esas dolencias físicas también empiecen a manifestarse de una forma distinta. Les decía, me vuelvo a lo del no, porque empecemos a filtrar eso, en que definitivamente yo no me siento identificada y no tengamos miedo de darle X, como de cancelo esto, en ese WhatsApp que dices, ¿quieres ir mañana a tal cosa? Y yo ya sé desde hoy que no quiero ir, pero voy a colocar que sí. No, coloca que no y no va a pasar nada. Esa persona va a seguir siendo esa persona mañana y probablemente te va a seguir hablando sin ningún problema. Entonces, perderle ese miedo al no. Creo que reconocer lo que sentimos físicamente es muy importante, ¿m? Ya en un tema individual. Y es cómo me estoy sintiendo hoy, qué tanto estoy durmiendo, cómo estoy comiendo, cómo me estoy sintiendo, qué tanto ejercicio físico estoy haciendo, porque es innato que para tener salud mental, el ejercicio es parte fundamental. Eso está científicamente comprobado, ¿sí? Traeremos a un deportólogo para la que no confirme, pero todos lo sabemos porque es que eso genera en nuestro cerebro demasiada excitación en forma positiva y nos aclara la mente. ¿Cómo estás respirando hoy? Por eso te decía, ¿cuál es esa respiración adicional que te da por allá cuando sientes esos celos? ¿Sí? Porque es que cuando respiramos bien, cuando respiramos mejor, esto también se oxigena mucho y nos ayuda a pensar claramente, ¿m? Para tomar mejores decisiones y que no nos cueste tanto decir no. Las dolencias físicas. 3, ¿en qué medios y en qué entornos estoy ahorita? ¿Esos entornos me identifican? ¿O esos entornos definitivamente están por el norte y yo por el sur? ¿Sí? ¿De cuáles entornos hoy quisiera salirme? Porque eso se siente. Tú dijiste, ¿no? Es que uno sabe cuando una relación va para mal. ¿Sí? ¿En cuál relación yo no me veo? Y empiezo a cerrar esos vínculos. ¿Y qué es lo que hoy me está generando a mí un malestar emocional que yo lo identifico? Estoy con una mala relación con mi mamá, no me hablo con esta persona de la familia, definitivamente me siento ajena a esto, tengo una discusión hace 8 meses con alguien que no he podido sanar, pero eso me taladra todo el tiempo el pecho. ¿Sí? Aprender a identificar eso es muy importante, porque es que a veces sufrimos de forma indefinida innecesariamente. Cuando simplemente es decirle a la persona, venga, sentémonos a hablar, tomamos un café y vamos a arreglar esta situación que hace 7 meses tenemos allá. Porque aprendimos de casa a que lo que nos incomoda no se habla. Y por último, yo siempre se lo digo a todos mis pacientes que van a terapia, es no le tengan miedo a ir a terapia. A veces cuando cuando no podemos cargar con alguien está bien pedir ayuda. Porque aquí estamos hablando de situaciones particulares que tiene la gente y que eso me hace sufrir, pero lo puedo manejar yo solita. Me escucho este podcast y yo digo, bueno, sí, hago el ejercicio y lo manejo. Pero hay cosas que definitivamente no se pueden manejar. Hay gente que necesita ir a terapia porque hay cosas de fondo que de pronto necesitamos ver y analizar. O hay cosas mucho más allá de gente que necesita un psiquiatra porque definitivamente hay un tratamiento farmacológico que hay que seguir. Porque hay un desbalance allá
en el cerebrito. Entonces eso también yo creo que está bien normalizarlo. Y aquí me echo la cuña radial de, no mentiras conmigo no, pero que la gente normalice el ir a terapia. Yo les digo a mis amigas que me dicen y hacen terapia gratis según ellas, uno debería tener un psicólogo así como tiene un médico de cabecera, un abogado, ¿sí? Porque es que ir al psicólogo es como, uy, no, espera, es que me dejó pensando esta pregunta, o de pronto escucho el punto de vista de un tercero, que no es mi esposo, no es mi pareja, y ve la situación desde afuera. No sé si con eso... Yo realmente gracias por el espacio. No, yo les dije que yo hablaba mucho, no, que me extendí. No, la verdad estuvo súper genial. Mango nos colaboró también. Mango estuvo full. La energía de Mango también, todo. Sí, sabes que muy sí. neutral. Realmente muchas gracias por el espacio. Me llevo muchas cosas. Realmente en cada charla que tenemos hemos crecido y hoy también créeme que me llevo muchas cosas para pensar, para reflexionar. Espero que toda la gente que nos esté escuchando y viendo también tenga algo que se pueda llevar de esto, que es al fin y al cabo uno de los objetivos. Y ya, para cerrar, pues a la gente no olvide sonreír, no olvide amar y no olvide darle un abrazo a esas personas que tiene a su lado, que son muy importantes y más en estas fechas. Entonces, pues yo de verdad, gracias por tu compañía. No, a ustedes. Te voy a dejar ahí en la reseña. Tú me preguntabas pues cuando me enviaste como la invitación, como unos ejercicios para personas cuando ya están en crisis. Yo te voy a dejar 3, un poco físicas, digamos que la gente tiene a la mano y que puede hacer en esas situaciones donde uno dice, Dios mío, si no se me quita esta sensación del pecho, yo no sé qué va a pasar, o sea, no sé qué voy a hacer en 2 minutos. Okay, perfecto. Entonces, de pronto lo dejan ahí en la reseña, porque a veces sí nos pasa a todos y es algo muy sencillo que podemos hacer en las casas. Entre esas, la que tú acabas de decir, oiga, hablémonos bonito, ¿sí? Valoremos lo que sí hacemos muy bien. Okay. Ese es uno de ellos, pero yo te lo escribo. Súper, en comentarios va a estar las reseñas, va a estar el Instagram de Joa para que la puedan contactar en dado caso de. Y sí es muy esencial que de verdad no volvamos un tabú el hecho de ir a terapia, porque pues mucha gente lo ve como algo raro, y normalicémoslo porque realmente la salud mental ahorita es lo primordial. Entonces pues nada, eso fue todo por el día de hoy. Conectores, espero tengan un excelente y maravilloso día. Chao, chao. Chao.